Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea para una nueva clase de Unitarias 2. Bien, hoy vamos a ver la parte aplicativa de los tres mecanismos de transferencia de calor. La parte aplicativa de los mecanismos de transferencia de calor es el diseño de intercambiadores de calor. Bueno, los intercambiadores de calor son equipos diseñados y construidos para optimizar el flujo de calor entre dos fluidos, un fluido caliente y otro frío, separados por una pared sólida metálica. Los intercambiadores de calor más usados en la industria son los intercambiadores de calor de doble tubo, los intercambiadores de calor de tubo y coraza, de tanques enchaquetados, intercambiadores tipo serpentín, de flujo transversal y los intercambiadores de placas. Este último tipo de intercambiador de placas se usa bastante para la pasteurización de la leche. Bien, continuamos. Nosotros vamos a iniciar nuestro estudio con los intercambiadores de calor de doble tubo. Un intercambiador de doble tubo está formado por dos tubos concéntricos de acero comercial. Es de construcción sencilla y encuentra su mayor uso donde la superficie total de transferencia de calor es menor o igual a 19 metros cuadrados. Uno de los fluidos fluye por el interior de una tubería y el otro lo hace por el espacio anular formado entre ambas tuberías. Entonces, es un intercambiador de calor, el más sencillo de todos los intercambiadores de calor. Bien, aquí tengo la representación de un intercambiador de calor de doble tubo. Está formado por dos tubos concéntricos. Los tubos normalmente son tubos de acero comercial. Son tuberías de acero comercial. Y las características de las tuberías de acero comercial, nosotros lo vimos, ¿no es cierto?, en el libro de Robert Moore. En las tablas están el diámetro interno, el diámetro externo, el área de flujo. Entonces, un intercambiador de calor de doble tubo está formado por dos tubos concéntricos. ¿Está bien? Generalmente, estos tubos tienen las siguientes dimensiones. El tubo externo es de 2 pulgadas y el tubo interno es de 1.25 pulgadas. O el tubo externo es de 2.5 pulgadas y el tubo interno es de 1.5 pulgadas. El tubo externo es de 3 pulgadas y el tubo interno es de 2 pulgadas. O el tubo externo es de 4 pulgadas y el tubo interno es de 3 pulgadas. Entonces, estos son los intercambiadores de calor más comunes. Bien, aquí tengo el intercambiador de calor, ¿no es cierto? Entonces tengo aquí un fluido que fluye por el tubo central. Vamos a manejar la siguiente nomenclatura de temperaturas. T mayúscula para el fluido caliente y T minúscula para el fluido frío. Y los subíndices 1 para las entradas y los subíndices 2 para la salida. Entonces aquí tengo la temperatura del fluido caliente a la entrada y la temperatura del fluido caliente a la salida. Temperatura del fluido frío a la entrada y temperatura del fluido frío a la salida. Esto es un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente, porque los flujos son opuestos. El fluido frío ingresa por el extremo izquierdo y sale por el extremo derecho. En cambio, el fluido caliente ingresa por el extremo derecho y sale por el extremo izquierdo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los flujos de fluidos son opuestos. A este intercambiador de calor se lo llama intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente. ¿Está bien?
Bien, aquí tengo otra diapositiva del intercambiador de calor, ¿no es cierto? Entonces existe un fluido interior en el tubo central y existe otro fluido en el anillo que forman los dos tubos del intercambiador de calor. Si el fluido interior es vapor de agua o un fluido caliente, ¿no es cierto? Existe transferencia de calor del fluido caliente hacia el fluido frío, ¿no es cierto? Entonces tengo este flujo de calor. Aquí podemos apreciar el diámetro externo de sub 0, el diámetro interno de sub I, del tubo central. El área de transferencia de calor es la superficie lateral del tubo central. La superficie lateral interna del tubo central es igual a pi por el diámetro interno del tubo y por la longitud de la tubería. Esa es la superficie lateral interna del tubo central. La superficie lateral externa del tubo central es igual a pi por el diámetro externo y por la longitud del tubo. Es importante esta área porque esta área es el área de transferencia de calor, porque a través de la superficie lateral del tubo central intercambia calor el fluido caliente y el fluido frío. ¿Está bien? Perfecto. El primer término que es necesario evaluar en intercambiadores de calor de doble tubo es la temperatura de la tubería. ¿Está bien? La temperatura de la tubería. Aquí nuevamente tengo el intercambiador. Este es un intercambiador de doble tubo, ¿no es cierto? Y estos son las dimensiones más comunes de este tipo de intercambiadores de calor. La primera columna es el diámetro comercial del tubo exterior y la segunda columna es el diámetro comercial de la tubería de acero comercial, tubo interior o tubo central. Estos son los intercambiadores, estas son las dimensiones más comunes en este tipo de intercambiadores de calor. Bien, esta tabla ya lo vimos nosotros en el Robert Mott, es la tabla F1 para hallar el diámetro interno, el diámetro externo y el área de flujo a través de una tubería. Bien, aquí nuevamente tengo el intercambiador de calor de doble tubo, pero aquí puedo apreciar que el fluido frío está en el tubo central y el fluido caliente en el anillo. Además, ambos tienen un solo sentido de flujo, una misma dirección, van de izquierda a derecha ambos. Entonces, este intercambio de calor es un intercambio de calor de doble tubo en corriente paralela, cuando ambos fluidos se desplazan del extremo izquierdo y salen por el extremo derecho. Entonces, se dice que el intercambio de calor de doble tubo es en corriente paralela. ¿Está bien? Perfecto. La nomenclatura nosotros ya indicamos T mayúscula es fluido caliente, T minúscula fluido frío. Los subíndices 1, entradas, y subíndices 2, salidas. Bien. Es importante determinar la temperatura de pared del tubo, TW. Esto es un corte realizado a un intercambiador de calor de doble tubo. Vamos a asumir que se conoce el coeficiente de convección para el fluido en el tubo central y también se conoce el coeficiente de convección para el fluido en el anillo. Aquí indica que el fluido en el anillo es vapor de agua y en el tubo central tengo agua fría. Entonces el flujo de calor es del vapor hacia el agua, del anillo hacia el tubo central. ¿No es cierto? Entonces el flujo de calor es igual. Vamos a desear la resistencia a la transferencia de calor por el tubo. Normalmente, ¿y por qué? Porque normalmente el tubo es una tubería, un material de alta conductividad térmica, ¿ya? Y además la tubería es bastante delgada. Entonces la resistencia a la transferencia de calor a través del tubo se desprecia. Solo se consideran las resistencias a la transferencia de calor por convección en el vapor, que sería
H sub 0, y la resistencia, la transferencia de calor en agua fría, que sería HI sub 0. Esas son las resistencias. Más bien los coeficientes de transferencia de calor por convección, porque la resistencia está dada por esta relación. Esa es la primera resistencia del vapor. 1 sobre el coeficiente de convección para el vapor y la superficie lateral externa del tubo central. Y aquí tengo la segunda resistencia, 1 sobre el coeficiente de convección para el agua fría, ¿no es cierto?, multiplicado por la superficie lateral interna del tubo central. Tengo la temperatura media del vapor y tengo la temperatura media del agua. Entonces tengo el flujo de calor. Pero también este flujo de calor es igual al flujo de calor entre el vapor y el tubo. Vapor y tubo. Pero entre el vapor y el tubo solamente existe una resistencia, la resistencia a transferencia de calor del vapor. La tubería se calienta, ¿cierto? Pero la tubería al calentarse también transfiere calor al agua fría. Entonces el flujo de calor también es igual, ¿no es cierto?, a la transferencia de calor de la tubería hacia el agua fría. ¿Está bien? Pero entre la tubería y el agua fría solamente tengo una resistencia, que es la resistencia más bien, tengo una sola resistencia, que es la resistencia a la transferencia de calor por convección del agua fría. Y esa resistencia a la por convección del agua fría es 1 sobre el coeficiente de convección del agua fría y por la superficie lateral interna del tubo central. Al combinar estas tres relaciones, ¿no es cierto?, se halla la temperatura de pared. La temperatura de pared, la temperatura del tubo central, se halla mediante cualquiera de estas relaciones. Cuando el fluido caliente se encuentra en el anillo. Estas ecuaciones son válidas para hallar la temperatura del tubo central cuando el fluido caliente se encuentra en el anillo. ¿Está bien? Esto hay que tomar en cuenta. Porque existen otras ecuaciones para hallar la temperatura del tubo central cuando el fluido caliente se encuentra en el tubo central, como vamos a ver enseguida. Aquí tengo esto. El fluido caliente, ¿no es cierto?, está en el tubo central, fluido caliente. Y el fluido frío está en el anillo. Entonces, estas ecuaciones son válidas cuando el fluido caliente está en el tubo central y el fluido frío en el anillo. Entonces el fluido caliente está en el tubo central y el fluido frío en el anillo. Entonces existe una diferencia de temperaturas que es la fuerza motriz para la transferencia de calor. El flujo de calor entre el fluido caliente y el fluido frío está dada por esta relación. Vamos a despreciar la resistencia que ofrece el tubo. Bien, entonces tengo solamente dos resistencias. La resistencia del fluido caliente que está en el tubo central y la resistencia del fluido frío que está en el anillo. H sub I y H sub 0 son los coeficientes de convección, tanto para el fluido caliente como para el fluido frío. Y H sub A sub I es la superficie lateral interna del tubo. Y H sub 0 es la superficie lateral externa del tubo central. Entonces tengo el flujo de calor entre el fluido caliente y el fluido frío. Pero este flujo de calor también es igual al flujo de calor entre el fluido caliente y la tubería. Inicialmente se transfiere calor del fluido caliente a la tubería. Entonces tengo flujo de calor, fluido caliente y temperatura de tubería. Pero entre estos dos, el fluido caliente y la tubería, solamente existe una resistencia, la resistencia por convección para el fluido caliente. Entonces tengo aquí la resistencia por convección para el fluido caliente. ¿Está bien?
pero la tubería se calienta y la tubería también pierde calor hacia el fluido frío. Entonces, tengo aquí el flujo de calor de la tubería hacia el fluido frío que se encuentra en el anillo. Pero en el tubo del anillo solamente es resistencia. ¿Y cuál es la resistencia? La resistencia por convección del fluido frío. Entonces tengo aquí la resistencia por convección del fluido frío. Como ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto? El mecanismo de transferencia de calor más importante para intercambiadores de calor es la transferencia de calor por convección. ¿No es cierto? Aquí estamos trabajando con coeficientes de transferencia de calor por convección. H sub I es el coeficiente de transferencia de calor por convección. H sub 0 es el coeficiente de transferencia de calor por convección. ¿Está bien? Entonces el mecanismo más importante para el diseño de intercambiadores de calor es la transferencia de calor por convección. Bien, al combinar estas tres ecuaciones, determino la temperatura de pared. Puedo hallar la temperatura de pared mediante cualquiera de estas dos relaciones. ¿Está bien? Pero estas ecuaciones, a diferencia de las anteriores que vimos, es cuando el fluido caliente se encuentra en el tubo central. ¿Está bien? Por eso aquí quise resaltar con negritas, dice fluido caliente tubo central. Este es para el fluido caliente. Estas ecuaciones me permiten determinar la temperatura de pared cuando el fluido caliente se encuentra en el tubo central. ¿Está bien? Porque aquí nosotros determinamos otra anteriormente. Pero esto es cuando el fluido caliente, aquí está en negritas nuevamente, se encuentra en el anillo. Allá, cuando el fluido caliente se encuentra en el anillo, estas son las ecuaciones para hallar la temperatura de pared. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, esto es muy importante para el diseño de intercambiadores de calor. Bien, nuevamente, volvemos para los intercambiadores de calor de doble tubo. ¿No es cierto? Aquí tengo intercambiadores de calor de doble tubo instalados en serie. Miren, aquí por ejemplo tengo el tubo central, este sería el tubo central y este sería el tubo externo que forma el anillo. Entonces existe un fluido que fluye por el tubo central y otro fluido en el anillo. Y estos intercambiadores de calor, como ustedes pueden ver, están perfectamente aislados para evitar la pérdida de calor hacia el entorno, hacia el ambiente. Normalmente los intercambiadores de calor se aíslan con fibra de vidrio, ya que la fibra de vidrio tiene una conductividad térmica bastante baja. Y para proteger la fibra de vidrio, esta se recubre con láminas de aluminio, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Entonces, al estar bien aislado las tuberías, se desprecia la pérdida de calor hacia el medio ambiente. Y se considera solamente la transferencia de calor entre el fluido frío y el fluido caliente. ¿Está bien? La longitud máxima de un intercambiador de calor de doble tubo es 6 metros. Esta longitud puede ser máximo 6 metros. ¿Ya? Y luego, si requiero mayor área, puedo instalarlas mediante un codo cerrado, puedo instalar otra tubería, ¿no es cierto? Como en este caso. Tengo otra tubería, ¿no es cierto? Y aquí tengo otro codo, ¿no es cierto? Aquí incremento el número de intercambiadores de calor de doble tubo y por tanto también el área. ¿Está bien? Bien, estoy incrementando, ¿no es cierto? A este par de tuberías se llama horquilla. Una horquilla puede tener una longitud máxima de 6
metros. ¿Está bien? Como ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto? Están, o sea, una horquilla con otra horquilla está unido mediante bridas, ¿no es cierto? Bridas, estos son bridas, ¿no es cierto? Y en un intercambiador de calor de doble tubo existen muchas bridas. ¿Ya? Y en estas bridas y en estos codos, ustedes saben, pérdidas secundarias de energía por fricción. Existe bastante pérdida de energía por fricción en intercambiadores de calor de doble tubo. Esta es una desventaja. Bien, continuamos. Bien, aquí tengo un corte del intercambiador de calor de doble tubo. ¿Cierto? Dijimos que la fuerza motriz es la diferencia de temperaturas. Aquí tengo el fluido en el tubo central y el fluido en el anillo. El área de transferencia de calor es la superficie lateral externa de este tubo. Este es el área. Esa área es pi por el diámetro externo del tubo central y por la longitud. Este es el área. Y esta es la ecuación para hallar el flujo de calor en intercambiadores de calor. ¿Está bien? El área se halla de esta relación sencilla. Aquí tengo el diámetro externo. Esta sería el área. Pero además tengo el delta T. ¿Y qué es delta T? Delta T es la media logarítmica de la diferencia de temperaturas. ¿Está bien? En intercambiadores de calor, la media logarítmica de la diferencia de temperatura. Delta T, media logarítmica de la diferencia de temperatura. Esto es igual a la diferencia de temperaturas en el extremo caliente menos la diferencia de temperaturas en el extremo frío, dividido entre el logaritmo. Diferencia de temperaturas extremo caliente sobre diferencias de temperaturas en el extremo frío. Pero, ¿qué es la diferencia de temperaturas en el extremo caliente y frío? Vamos a ver enseguida. Aquí tengo un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente. ¿No es cierto? El fluido frío, más bien el fluido caliente, ingresa por el extremo derecho y fluye a través del intercambio de calor y sale por el extremo izquierdo. Como el fluido caliente cede energía calorífica, su temperatura baja. Y esa temperatura varía a lo largo del intercambiador de calor. El fluido frío ingresa por el anillo, ¿no es cierto? Y sale también por el extremo derecho. Pero al ingresar, ¿no es cierto?, se calienta y su temperatura se incrementa hasta la salida. Entonces existe variación de temperatura en ambos fluidos. ¿Está bien? Para un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente, esta diferencia de temperaturas entre el fluido caliente y el fluido frío es lo que se llama diferencia de temperaturas. Ambos están aquí a mayor temperatura, entonces indica esto como el extremo caliente, diferencia de temperaturas en el extremo caliente. ¿Está bien? Aquí tengo el extremo frío, ambos están a temperaturas más bajas. Entonces dice, este es el extremo frío, diferencia de temperaturas entre el fluido caliente y el fluido frío, el extremo frío. A esto se refiere esto, de extremo caliente y extremo frío. En un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente, estas son las diferencias de temperatura en el extremo caliente y en el extremo frío. Si reemplazo en la ecuación general de la diferencia de temperaturas, que es igual a la media logarítmica, reemplazando, obtengo esta relación. Esta ecuación me da el delta T para un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente. Entonces tengo el delta T, este valor, para un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente. Esta ecuación es válido para hallar el delta T, la diferencia de temperaturas para un intercambiador de calor
en contracorriente. Pero los intercambiadores son en contracorriente, no. Existen intercambiadores de calor en corriente paralela. ¿Qué quiere decir? Que los fluidos, en este caso, ambos fluidos ingresan por el extremo izquierdo y ambos salen por el extremo derecho. ¿Qué quiere decir? Que es un intercambiador de calor de doble tubo en corriente paralela. Tengo la temperatura de entrada del fluido caliente y su temperatura de salida, ¿no es cierto? Y tengo aquí la temperatura de entrada del fluido frío y su temperatura de salida. Se considera extremo caliente, ¿no es cierto?, al extremo donde ingresa el fluido caliente. Entonces, a eso voy a considerar para un intercambio de corriente paralela extremo caliente, que es igual a la temperatura del fluido caliente a la entrada menos la temperatura del fluido frío a la entrada. Extremo frío, salidas. Temperatura del fluido caliente, salida de la temperatura a la salida del fluido caliente menos temperatura del fluido frío a la salida. A esto se llama extremo frío. Entonces reemplazo en la ecuación general y tengo la diferencia de temperaturas para un intercambiador de calor de doble tubo en corriente paralela. ¿Está bien? En algunos casos particulares, en intercambiadores de calor de doble tubo, en contracorriente se presenta un caso particular. ¿Y cuál es ese caso particular? Es que la diferencia de temperaturas en el extremo caliente y la diferencia de temperaturas en el extremo frío son iguales. Esto solo se presenta en intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente. Entonces, si yo reemplazo, ¿no es cierto?, ambas diferencias de temperaturas son iguales, si yo reemplazo en la ecuación, ¿no es cierto?, de la diferencia de temperatura, que es la media logarítmica, si ambos son iguales, ¿no es cierto?, esto es 0. Si ambos son iguales, este cociente es 1, ¿no es cierto? Y el logaritmo de 1 es 0. Tengo la media logarítmica que es indeterminado. Voy a llamar a la diferencia de temperaturas en el extremo caliente delta T sub 1 y al extremo frío delta T sub 2. ¿Está bien? Pero si reemplazo, ¿no es cierto?, sigue siendo 0 sobre 0. Entonces, esta indeterminación se resuelve por la aplicación de la regla de Hospital que ustedes vieron en cálculo. Se halla el límite, ¿no es cierto?, de esta expresión, se factoriza delta T sub 2, estoy factorizando, ¿no es cierto? Y al reemplazar tengo 1 menos 1, sigue siendo 0. Este es 1, logaritmo de 1, 0. Entonces sigo teniendo 0 sobre 0. ¿Está bien? Voy a llamar a esta diferencia de temperaturas extremo caliente sobre la diferencia de temperatura extremo frío, F. F tiende a 1 porque ambos son iguales, ¿no es cierto? Entonces voy a reemplazar su equivalente en la ecuación anterior. Bien, ahora voy a derivar numerador y denominador en forma separada, en forma independiente. Entonces la variable es f. La derivada de f es 1 y la derivada de una constante 0. La derivada del logaritmo de f es 1 sobre f. Reemplazo, f a cuánto tiende, a 1. 1 sobre 1, 1. Entonces aquí tengo delta T sub 2 directamente. O sea, cuando las diferencias de temperaturas para un intercambiador de calor en ambos extremos son iguales, la media logarítmica de la diferencia de temperaturas es igual a la diferencia de temperaturas en el extremo frío, pero como esto es igual a la diferencia de temperaturas en el extremo caliente. Entonces, directamente, cuando existe una indeterminación en intercambiador de doble tubo en contracorriente, la diferencia de temperaturas es igual. En ambos extremos, la media logarítmica es igual a la diferencia de temperaturas en cualquiera de los dos extremos. ¿Está bien? Bien, con esto vamos a concluir la primera parte y retornamos en